Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de funciones, ¿no? Nivel intermedio. Bueno, en este tema que es el gráfica de funciones 1, vamos a dividir este tema en tres partes. Es un tema muy importante porque si no sabes graficar funciones, pues básicamente no sabes nada de funciones, porque es importantísimo en todos los temas, en todos los exámenes y en todas las maneras de poder aprender cálculo, tienes que saber graficar funciones. Y por eso es importante tener claro desde la base qué es la gráfica de una función. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Gráfica de una función. Lo que vamos a hacer primero es apuntar con la pluma para que podamos escribir cómodamente. Ok. Entonces, cuando el dominio y el rango de una función consisten en números reales, es posible plasmar el comportamiento de la función en forma gráfica. ¿Ok? No solo vamos a hablar de una función en términos de conjuntos o en términos de regla de correspondencia, sino vamos a visualizarla cómo se comporta con un gráfico. Y para ello vamos a definir formalmente la gráfica de una función. Sea una función f que va desde a hasta b, donde a está incluido en los números reales y b está incluido también en los números reales, se define la gráfica de f y vamos a denotarla como GR de f al conjunto de todos los pares ordenados en los que x pertenece a y que está como primer elemento y su imagen y igual a f de x que pertenece a b como segundo elemento. Creo que esta definición formal no es muy complicada, nosotros ya vimos prácticamente hasta aquí qué significa. Y vamos a denotar, es decir, va a ser de manera escrita este símbolo, como la gráfica de f, y al conjunto de todos los pares ordenados de que x pertenece a, eso también lo hemos visto como primer elemento, y y igual a f de x como segundo, y que pertenece a b. Así que todo esto es básicamente la definición de una función. Y miren aquí, gráfica de f es igual al conjunto de pares ordenados x, y que pertenece a los reales, tal que x pertenece a A y y va a ser igual a f de x que pertenece a b, que está incluido en a por b, que es el producto cartesiano. Esto de aquí, si se dan cuenta, es la definición de una función. O también gráfica de f es igual a x, f de x, porque y f de x es igual, que pertenecen los dos elementos del par ordenado a los números reales, tal que x pertenece a A y que está incluido en el producto cartesiano a por b. Esto es la definición de una función, lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la gráfica de f es igual a la función como tal f. Es lo mismo, una función y la gráfica es lo mismo, de la misma función, es lo mismo. Solo que aquí lo estamos declarando formalmente. ¿Ok? Entonces, eso es que lo tengan clarísimo. Simplemente necesitamos una aclaración formal de lo que es la gráfica de f y cómo se nota la gráfica de f. ¿Ok? Y tenemos propiedades. Para todo x que pertenece a, existe un par ordenado x, y que pertenece a la gráfica de f. Es decir, el dominio de la gráfica de f es igual a A. Vamos a desglosarlo para que se entienda. Para todo x que pertenece a, recuerden que A es el conjunto de partida. Todo x que pertenece a A, porque x puede representar cualquier elemento del conjunto A. Existe un par ordenado x, y, o sea que este x que pertenece al conjunto de partida se va a asociar con un y, ¿verdad?
que se encuentra en el otro conjunto. Y este x, y va a pertenecer a la gráfica de una función. Y te había dicho que gráfica de una función es como decir la función misma. Entonces x, y pertenece a la función, simplemente, ¿verdad? Es decir, el dominio de la gráfica de f es igual a siempre y cuando, obviamente, x se encuentre o tome todos los valores del conjunto A. Porque recuerden que el dominio son todos los valores de x en la función. Y si toma todos los valores de A, del conjunto A, o de los elementos del conjunto A, entonces pues son iguales, tanto el dominio como el conjunto A. ¿Ok? Tenemos también la propiedad número 2, que es x, y pertenece a la gráfica de f y x, z pertenece a la gráfica de f, entonces y es igual a z. Esto ya no lo voy a explicar porque esto es la condición de unicidad. Y ya se explicó en un video anterior. Da igual si trate como gráfica de f o si simplemente lo trate como la función misma, porque son lo mismo. Y la tercera propiedad nos dice que si tenemos un punto, un P de x, y que pertenece a la gráfica de f, es decir, un par ordenado que pertenece a la gráfica de f, esto ocurre solo si también ese mismo punto o ese mismo par ordenado está o pertenece a la función misma. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, f es igual a la gráfica de f. Lo mismo. ¿Ok? No quiero que se complique. Estamos hablando de la misma cosa. Sino que estábamos representándolo de manera formal. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿ok? Porque este tema no tiene mucha teoría, simplemente ver ejemplos. El ejemplo 7 nos dice lo siguiente. Sea la función f, que va de los reales a los reales, bueno, aquí está, definida, aquí debería ir así, ¿ok? Ha habido un error. Los reales a los reales. Perfecto. Definida por la fórmula f de x igual a menos 2x cuadrado menos 3x más 5. Decir si los siguientes pares ordenados pertenecen o no a la gráfica de f. Bueno, tenemos la función f con su regla de correspondencia. Y veamos si cada uno de estos incisos corresponden a la gráfica de f. Bueno, vemos que este es el primer elemento en A, f de menos 1. Cuando aplicamos en la regla de correspondencia, sería menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 5. Esto sale 6. Es decir, menos 1, más 6 pertenece a la función. Y si pertenece a la función, por lo tanto, menos 1,6 también pertenece a la gráfica de f. ¿Verdad? Ok. Tenemos f de 3 medios para el inciso B. Si nos sale menos 4, entonces sí pertenece a la función. Reemplazamos menos 2 por 3 medios al cuadrado, menos 3 por 3 medios, más 5 sale menos 4. Es decir, existe el punto 3 medio menos 4 que pertenece a la función f. Por lo tanto, también este mismo punto pertenece a la gráfica de f. ¿Sí? Este sí y este sí. Vamos con el otro. El inciso B nos dice f de 4 es el primer elemento y nos debe salir 39, ¿verdad? Que es el segundo. F de 4 es igual a menos 2 por 4 al cuadrado, menos 3 por 4 más 5 y sale menos 39. Es decir, 4, menos 39 pertenece a la función de f, pero no 39. Entonces 4,39 no pertenece ni a la función, ni obviamente a la gráfica de f. Por lo tanto, este no cumple. ¿Sí? Más de lo mismo, no es muy complicado. Continuamos. Ok, ahora sí vamos a algo más interesante. Nos dicen, sea la función f, que va desde el conjunto de partida A al conjunto de llegada B, tal que f de x, si nos dan su regla de correspondencia, 4 menos x al cuadrado, y A va desde menos 2 abierto hasta 3 cerrado, y B desde menos 5 cerrado hasta 5 abierto.
Trazar la gráfica de f mostrando el conjunto A por B. Ok. Entonces, primero tenemos que construir el producto cartesiano. Quiero que vean lo siguiente. ¿Cómo nosotros construimos el producto cartesiano? Vemos que A va desde menos 2 hasta 3, que está aquí. Por eso, y el conjunto A son las X, por eso estamos graficándolo en el eje de las X. ¿Ok? Y aquí sería el eje de las Y. Ok. Entonces va desde menos 2 a 3, aquí está, menos 2 a 3. Y B va desde menos 5 hasta 5. ¿Ok? Entonces este es el producto cartesiano. Todo este rectángulo que encierra este rectángulo es el producto cartesiano. Todo lo que está adentro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a elegir los puntos extremos y un punto intermedio de A para trazar la gráfica de f, porque lo que nos piden al final es trazar esta gráfica, miren. Y se supone que esta función f tiene que estar dentro de este producto cartesiano, porque todo esto es el conjunto de partida y de llegada. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar los puntos extremos, como dije aquí. Primero menos 2 en la función. Aquí vamos a ver menos 2, que obviamente nos damos cuenta aquí que menos 2 no pertenece al conjunto de partida, porque es abierto. Pero a pesar de ello nos sirve para graficar la gráfica. Entonces sería menos 2 que no pertenece a, pero igual vamos a usar f de menos 2, lo reemplazamos en la regla de correspondencia y nos sale 0, ¿verdad? Entonces menos 2,0 es un punto que obviamente no pertenece a la gráfica de f, pero nos va a servir como referencia. Luego vamos a trazar el punto intermedio que es 0 entre menos 2 y 3. Reemplazamos para x igual a 0, este sí pertenece a, reemplazamos en f de 0 y en la regla de correspondencia nos sale 4. Tenemos el punto 0,4 que sí pertenece a la gráfica de f, ¿verdad? Y luego tenemos el otro extremo que es 3 y como es cerrado, entonces sí pertenece a la gráfica de f. Reemplazamos en la regla de correspondencia y nos sale menos 5. Entonces tenemos el par ordenado 3, menos 5 que pertenece a la gráfica de f. Y con estos 3 puntos podemos bosquejar la gráfica de la siguiente manera. Tenemos menos 2,0, que es este punto que está aquí. ¿Ok? Este punto. Y voy a dibujar una bolita para que entiendan que en ese punto, una bolita abierta, no toca la gráfica de la función, porque no existe, no está definido. ¿Ok? Quiero que vean aquí. No toca el menos 2, por lo tanto, aquí no vamos a tomar ese punto, por eso es abierto. Luego tenemos el punto 0,4. 0,4. Obviamente aquí sí va a tocar la función, porque sí pertenece a la gráfica de la función, y 3, menos 5 que está aquí. 3, menos 5. Ok. Entonces, vemos que podemos trazar una curva desde aquí hasta aquí. Esa es la gráfica de la función, que pasen por esos 3 puntos. A este nivel de repente todavía no entendemos por qué tiene esa forma, pero se entiende que la gráfica pasa por esos 3 puntos. Y que estos puntos de aquí son cerrados porque sí pertenecen a la gráfica de la función y este es abierto porque no pertenece. Y esta sería la gráfica. ¿Ok? Perfecto. Solamente estamos bosquejando. Todavía no estamos tratando de ver la gráfica de la función exacta por el momento. Y acá nos dice, a pesar de que menos 2,0 no pertenece a la gráfica de f,
Este punto nos sirve como referencia en el trazado de la curva y por lo tanto la gráfica de f es igual a x, x al cuadrado menos 4, que es f de x, la regla de correspondencia, tal que x pertenece desde menos 2 a 3 y que está incluido en el plano cartesiano, bueno, en el producto cartesiano a por b. ¿Sí? Ok. Observación. Sabemos que una función no debe tener dos pares ordenados con la misma componente. ¿Ok? Eso lo sabemos. Eso ya lo habíamos visto. Con la misma primera componente. Según esta definición, si se presenta la gráfica de una función, o sea, vemos la gráfica, se debe cumplir lo siguiente de manera geométrica. De manera geométrica podemos visualizar que una relación f que va desde a hasta b, y obviamente están incluidos los números reales, es una función real si y solo si cada línea vertical L, línea vertical así, corta la gráfica de f a lo más en un punto, a lo mucho en un punto. ¿Ok? Es decir, la gráfica de f intersectándolo con la vertical L, la línea vertical L, es igual a solamente un punto. No tiene que haber más de un punto, ¿ok? Y P obviamente pertenece a los números reales. Y vamos a ver esto con un ejemplo. En las siguientes gráficas, establecer la diferencia entre una función y una relación. Y aquí está, bien. Tenemos la primera. La primera, nosotros tenemos que ver que si trazamos líneas verticales L, ¿no?, que se llamen L, ¿en cuánto choca la gráfica? Yo veo que solo choca en un punto. Aquí también un punto. Y aquí también un punto. ¿Ok? Y vemos que si aquí tengo un x1, está asociado con... Aquí le voy a poner un y. ¿Ok? Un y1. x1 está asociado con ¿quién? Con y1. Aquí, el x2 también está asociado con el y1, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. No hay problema, porque x1 y x2 son diferentes. Entonces, lo que no debe pasar es que tenga dos x1 y diferentes y en la segunda componente. Pero si tengo al revés, no hay problema. Eso ya lo vimos varias veces. Por lo tanto, cualquier recta que yo trace solo va a chocar en esta gráfica. Vemos que esta es la gráfica de la función. Solo choca en un punto. ¿Ok? Es una función porque x1 está asociado con y1 y x2 está asociado con y1. ¿Ok? Y aquí quiero que miren. ¿Esta será una función? Bueno, yo voy a ver aquí que cuando trazo una línea recta choca con dos puntos, ¿verdad? Miren, está chocando con dos puntos. ¡Wow! Eso está mal. Bueno, no es que esté mal, es que no es una función, porque miren, si aquí, y voy a trazar justo con la línea que está aquí, x1 se asocia con ¿quién? Con y1, que es este que está aquí. y1. Pero x1 también veo en la gráfica que se asocia con y2. Y veo que aquí no se cumple ¿qué cosa? La condición de unicidad, porque y1 y y2 no son iguales. Por lo tanto, y aquí también vemos que está chocando dos puntos. No es una función, porque x1 y y1 está asociado con y1 y x1 también está asociado con y2. Entonces, esa manera de nosotros poder trazar una recta y que choque en un punto o en dos puntos o más para una relación, entonces nos indica que esa misma curva puede ser una función o no. ¿Ok? Perfecto. No te olvides suscribirte a Derivando el Universo. Si te ha servido el contenido, dale like, suscríbete. Bueno, ya lo dije, pero igual, comparte si crees que este contenido puede ayudar a más personas. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video.
con el tema de gráfica de funciones 2. Nos vemos.